Colombia conoció al sargento Pedro Guarnizo en medio de un episodio muy doloroso. Él fue el único sobreviviente del rescate fallido del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del exministro Gilberto Echeverri, secuestrados por las FARC. En esa ocasión, en el año 2003, fueron asesinados el gobernador, el exministro y 8 militares. El sargento Guarnizo resultó ileso porque se hizo el muerto cuando los guerrilleros mataron a los secuestrados. Sin embargo, ahora Guarnizo le dice a su familia que preferiría que lo hubieran matado ese día o en los 6 años que estuvo secuestrado en las peores condiciones. La razón de ese terrible deseo es una sola. El sargento Guarnizo salió del secuestro a la cárcel. Hoy está detenido en un batallón. ¿Qué tal esto? El sargento Pedro Guarnizo saltó a la fama cuando se convirtió en el único sobreviviente ileso del fallido operativo de rescate, en el que murieron el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y 8 militares. Fue él quien le narró al presidente de la República el criminal fusilamiento en el que murieron los secuestrados. Escuché 2 tiros primero, fueron del gobernador, porque él estaba con la cabeza para allá, y después escuché los 3 tiros. Haciéndose el muerto, logró sobrevivir y guió los helicópteros hasta el campamento en el que pasó 6 terribles años. Aquí en este sitio estaba el sargento, el que quedó ileso. Los 3 tiros que me hicieron, tengo los rasguños. Los padecimientos y enfermedades conmovieron al país en sus pruebas de supervivencia. Él me mandó a decir que él estaba muy enfermo, que le había dado también paludismo, que estaba prácticamente orinando sangre. Cuando recobró la libertad, Guarnizo fue condecorado. Ascendido a sargento primero y tratado como héroe. Me di por muerto, estaba esperando el tiro de gracia. Pero la felicidad le duró poco. Hace 2 años está encarcelado en el batallón Sucre de Chiquinquirá, dentro de un proceso por una masacre de 1992. Cuando él llegó a la casa y me comentó, dijo, mami, me pasan detenido por... pero ¿por qué? ¿Cómo así que una masacre del 92 decía? La señora que vincula a Pedro dice que Pedro fue el que sacaba a la gente para que la mataran, ¿sí? Y que la esposa de uno de los muertos le rogó a Pedro para que no matara a su marido. Pero esa señora, la viuda, nunca dice que Pedro estuvo ahí. El sargento Pedro Guarnizo piensa que el proceso llegó hasta este punto porque cuando debió tener la oportunidad para ser oído, estaba secuestrado y no podía defenderse. Un secuestro a esto es como estar lo mismo, estar uno secuestrado igual. Dios, si hubieras sabido que hubiera salido de un secuestro de esto, no me hubiera hecho matar allá porque a él se le ha dado muy duro. Guarnizo, su familia y su abogado sostienen que es inocente. Eso lo determinará un juicio que empieza la próxima semana y en el que él cree haber sido absuelto por la guerrilla. La FARC dijo, Manteco dijo que lo iba a investigar. Manteco el comandante del Quinto Frente. Y también sobrevivió a esa investigación. Pero al margen del resultado del juicio está la historia de un hombre que ha permanecido en cautiverio 8 años de su vida. 6 secuestrados por las FARC y 2 por orden de la justicia, en un proceso al que no pudo acudir sencillamente porque estaba secuestrado. Terrible situación para el sobreviviente de un secuestro y durísimo dilema para la justicia y para el país. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto@noticias1.com. Nuestros periodistas investigarán. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.